Les voy a platicar un tema que en lo personal disfruté mucho participar, sobre todo en la construcción de lo que fue la iniciativa para la creación de la comisión que nosotros denominamos comúnmente como Comisión Cosmos. Específicamente la presentación que habré de realizar está construida en base a todo el contexto que rodeó la constitución de esta ley Cosmos. Les voy a presentar algunas reflexiones en relación al sistema de justicia penal acusatorio, sobre todo para contextualizar el por qué surge la ley Cosmos. A lo largo de lo que ustedes estarán escuchando en este congreso, muchos de los panelistas y conferencistas van a coincidir en que existen no solo bondades reconocidas al sistema de justicia penal acusatorio, sino que también existen críticas. Y me permití hacer una breve presentación, sobre todo para identificar cuáles son esas críticas. Y las principales críticas a las que nos enfrentamos en el sistema de justicia penal en el país son las siguientes. Se critica la ausencia ¿de qué? De resultados, de transparencia, de rendición de cuentas, de indicadores, de falta de coordinación entre las instituciones que participan en el sistema de justicia penal, de una adecuada evaluación, de una ausencia de protección de derechos humanos y, ¿por qué no también comentarlo?, de la nula participación ciudadana. En realidad, tanto en la academia como por parte de los operadores, hemos reiteradamente escuchado estas críticas. Pero ¿cuáles son las consecuencias de tener estas críticas? La generación de los efectos negativos que les presento en esta presentación. ¿Cuáles? Impunidad, inseguridad, corrupción, desconfianza y el calificativo de improvisación por parte de las autoridades o servidores públicos que participan en el sistema de justicia penal. Es decir, no solamente tenemos un comportamiento irregular por parte de las autoridades por una ausencia de coordinación, sino que también tenemos una percepción que afecta directamente el sentir del ciudadano. Me voy a permitir dar una lectura muy pequeña a una reflexión que está vinculada precisamente con el sentimiento en el que se basan estas percepciones . Específicamente es una reflexión del libro de ¿Qué es la justicia?, de Hans Kelsen. ¿Y cuál es la reflexión? Cuando se estaba trabajando en la construcción de la iniciativa de la ley Cosmos, la premisa inicial era identificar cuál es o qué debe de entenderse por justicia. ¿Y a qué nos enfrentamos? La justicia. La aspiración de justicia es la eterna aspiración del hombre a la felicidad. La justicia es la felicidad social, es la felicidad del orden social. ¿Qué trato de decir con esta reflexión? La justicia es una aspiración de felicidad. Dentro del sistema de justicia penal es muy complicado que se pueda obtener o alcanzar la felicidad. Por esa razón es que empiezan a surgir las divisiones, los señalamientos, las críticas y las percepciones que acabamos de comentar. De antemano, en un proceso dentro del sistema de justicia penal, es muy poco probable que vaya a existir la coincidencia necesaria para sentirnos satisfechos y alcanzar la felicidad. Por eso es que me permití hacer esta reflexión y decirla en este momento. Pero no solamente se trata de hablar del aspecto doctrinal que rodeó o que justificó la constitución de esta legislación, sino también conocer un poco más de lo que es el contexto que ha señalado la Corte respecto de la percepción de lo que debe de entenderse por justicia. Y entonces me voy a permitir hacer una nueva cita expresa de lo que refiere la Corte en una de las determinaciones que yo considero más relevantes en el tema de justicia penal en el país. ¿Y cuál es esa reflexión? Una reflexión que se emitió en el caso de Atenco.
en el ejercicio de la facultad de investigación que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que posteriormente se trasladó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La facultad de investigación 3/2006. ¿Cuál fue la determinación en esa facultad de investigación de la Corte? La voy a leer, es muy breve, pero es muy relevante. Y dice: uno de los derechos humanos de mayor importancia es el derecho a la justicia. Su importancia se explica en función de que, sin este, la tutela normativa de los derechos humanos no pasaría a ser mera retórica sin eficacia normativa, sin realidad que se tradujera en una vida más digna de los seres humanos. En pocas palabras, el criterio de la Corte es: sin justicia, en realidad, no podemos tener ni siquiera la aspiración de tener derechos humanos. Es decir, sin tener una posibilidad de alcanzar un acceso real a la justicia, es posible que se vaya a obstaculizar el desarrollo de la dignidad humana de la persona. Entonces, ¿qué hacer? Me permití identificar las críticas y los efectos, pero ¿cuál es la propuesta? Algunos ejercicios por parte de la sociedad civil organizada ha coincidido en la necesidad de instaurar una instancia permanente encargada de la evaluación de la operación del sistema de justicia penal en el país. Desde el 2008, cuando surge la reforma constitucional, se advirtió la necesidad de establecer una instancia especializada técnicamente encargada de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en el país. Sin embargo, como ustedes saben, una vez concluido el plazo de 8 años establecido constitucionalmente para la implementación, pues la instancia desapareció. Yo me pregunto, ¿el derecho al acceso a la justicia era transitorio o permanente? ¿Había la necesidad de conservar la instancia encargada de verificar y evaluar la operación que estaban teniendo aquellas autoridades e instituciones vinculadas con el sistema de justicia penal en el país? ¿O solamente era un tema de operación administrativa que requería una planeación en breve término? Se los dejo a su consideración. La propuesta que, al menos en la administración del gobernador Francisco Domingo Servién y de los titulares de los poderes que participan en el sistema de justicia penal acusatorio, es precisamente el establecer una instancia permanente encargada de esta evaluación de la operación del sistema de justicia penal acusatorio. Y yo les digo, ¿por qué razón se estableció esta propuesta? Se requiere transparencia, se requiere rendición de cuentas e indicadores, por ejemplo. El artículo 134 constitucional establece el derecho fundamental al uso debido de los recursos públicos, incluidos aquellos recursos que también se aplican en el sistema de justicia penal. Entonces, pues esta instancia podría favorecer a flexibilizar y, mejor dicho, potencializar al máximo la máxima publicidad de esos datos e información. Entonces, esta es la problemática, pero también son las virtudes que debería tener esta instancia permanente. Entonces, ¿qué sucede en Querétaro? En Querétaro se publica la ley que crea a la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, también conocida como la Comisión Cosmos. Esta ley ya se encuentra publicada, se encuentra vigente y es de observancia obligatoria. ¿Y cuál es la premisa de la constitución de esta legislación? La coordinación efectiva entre las autoridades que participan en el sistema de justicia penal acusatorio en el país. Durante algún tiempo, algunos académicos, algunos operadores jurídicos cuestionaron el alcance de establecer esta instancia. ¿Y por qué la cuestionaban? Uno, constitucionalmente existía una justificación para establecer una instancia de esta naturaleza. Dos, ¿cuál sería el soporte constitucional de su funcionamiento? En otras palabras, esta
comisión podría ser sujeta a un ejercicio de test de proporcionalidad para efecto de analizar si se ajustaba al parámetro de regularidad constitucional en el país. Y entonces surgió la siguiente inquietud y necesidad de justificación. ¿Cuál? Demostrar que las instituciones que participan en todo el proceso del sistema de justicia penal pueden colaborar, pueden coordinarse sin que esto constituya una intromisión, una subordinación, una sustitución en las funciones constitucionales originalmente encomendadas a las otras instituciones. Y con esto les comento que la principal premisa sobre la que se constituye la creación de esta ley Cosmos fue sustentar que el problema o el tema del sistema de justicia penal en el país no es responsabilidad exclusiva de los tribunales. Es decir, existen otras autoridades ajenas al Poder Judicial que también tienen una participación e injerencia directa en las acciones que se encuentran relacionadas con el sistema de justicia penal en el país. Ejemplo, desde la denuncia que recaba el policía o la propia fiscalía, se puede potencializar que las personas tengan acceso real a la justicia. Por otro lado, no solamente es necesario que exista un debido proceso, un juicio justo, y que exista la oportunidad de comparecer a un proceso en donde exista una defensa penal técnica y adecuada, sino que también se requiere que exista una adecuada ejecución de penas y sanciones bajo el parámetro del respeto de los derechos humanos. Es decir, la justicia penal inicia desde la denuncia hasta que la sanción se ejecuta, pasando por la defensa penal que existe dentro del proceso y, por qué no también mencionarlo, la asistencia que requiere la víctima con el objetivo de que se le repare su violación y el daño que hubiese sufrido. Ahora bien, ¿cómo demostrar la coordinación y cómo justificar la constitucionalidad de esta coordinación entre las autoridades? Pues bueno, les voy a platicar lo que fue la reflexión que se hizo para poder sustentar el origen de esta legislación. Y nos fuimos a los antecedentes históricos y también a la base jurisprudencial, pero lo que voy a destacar en este momento es el antecedente histórico de la coordinación entre las autoridades en el país. ¿Cuál es el antecedente? Venustiano Carranza y el constituyente permanente que dio origen a la Constitución del 5 de febrero de 1917. Les platico brevemente una anécdota. Cuando era subsecretario dentro de la oficina de la Subsecretaría de Gobierno, mejor dicho, en la calle donde se encuentra ubicada, pues está un monumento, un busto, mejor dicho, a Carranza. Entonces, cuando estábamos reflexionando sobre cómo construir y cómo justificar la ley de la Comisión Cosmos, pues la reflexión fue inmediatamente qué hubiese pensado, qué hubiese dicho Carranza respecto del alcance del principio de división de poderes y la coordinación entre las autoridades para efecto de poder sustentar que constitucionalmente pueden participar las autoridades dentro del sistema de justicia penal acusatorio sin que constituya una invasión a sus esferas de competencia. Y entonces encontramos lo siguiente. ¿Qué dijo Carranza? Carranza, en su discurso de inauguración del Congreso Constituyente del 1 de diciembre de 1916, sostuvo, lo voy a citar literalmente, que la división de las ramas del poder público obedece a la idea fundamental de poner límites precisos a la acción de los representantes de la nación, a fin de evitar que ejerzan en perjuicio de ella el poder que se les confiere. Por lo tanto, no solo hay la necesidad imprescindible de señalar a cada departamento una esfera bien definida, sino que también la hay de relacionarlos entre sí. Es decir, desde el propio discurso de apertura del constituyente permanente de la Constitución de 1917, se entendió que la distribución de funciones constitucionales, la asignación y la creación de autoridades no implicaba una separación rígida de las mismas. Es decir,
siempre se pensó dentro del proceso legislativo de creación de la Constitución que era necesaria la existencia de una coordinación y relación efectiva entre las autoridades. Y aquí recordemos un principio que hoy está consignado en el artículo 1 constitucional. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, no los podemos fragmentar y se encuentran relacionados entre sí. De la misma manera las autoridades. ¿Esto qué quiere decir? Las autoridades también son interdependientes y tienen que estar relacionadas entre sí y no las podemos fragmentar. Si recuerdan la primera lámina que platicábamos, una de las principales críticas que se daba al sistema de justicia penal acusatorio era la falta de resultados. Y muchas veces la ausencia de los resultados es la falta de comunicación que existe entre los operadores. Es decir, cada quien es respetuoso de las atribuciones que tiene, pero sobre todo lo que quiere es que exista un límite claro de cuál es el alcance de sus responsabilidades. Hoy lo que tenemos claro es que la coordinación requiere de voluntad, y la voluntad a veces pasa por personas. Por esa razón es que era necesario establecer esta instancia de coordinación con el objetivo de que la coordinación para efectos del sistema de justicia penal acusatorio no dependiera de un operador en lo particular, sino que fuera disposición legal, y con esto generar la vinculación necesaria para que el resultado fuera alcanzable. De otra manera, un mal operador iba a generar la obstaculización del desarrollo de todo el sistema de justicia penal acusatorio en el país o en el Estado, según corresponda. Es decir, la coordinación se tiene que llevar a cabo por disposición de ley y por una norma que generalmente genere responsabilidades para los servidores públicos en el supuesto de que no quieran o no estén en posibilidades por aspectos ajenos a realizar una vinculación efectiva. Entonces, una vez que hemos platicado el antecedente histórico que justifica que la coordinación entre las autoridades es viable y que siempre se pensó que era necesario que existiera, fue necesario hacer todo un estudio para efecto de dotar de justificación esta legislación. Les platico que la ley Cosmos, como la denominamos comúnmente, tiene el estudio más extenso de justificación de una legislación que se ha realizado en toda la administración del gobernador Francisco Domínguez Servién y en el periodo que va de 2015 a la fecha. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar la publicación del periódico oficial, podrán advertir que existen más de 105 considerandos que dan sustento a esta legislación. ¿Por qué razón? Era necesario hacer todo un análisis constitucional que soportara la idea del por qué válidamente podemos sustentar que el derecho fundamental al acceso a la justicia no es responsabilidad exclusiva de los tribunales. Y aquí hay una aclaración necesaria que tenemos que ejecutar. No debemos confundir el derecho fundamental al acceso a la justicia con la tutela judicial efectiva. Y muchas ocasiones, equivocadamente, los operadores jurídicos lo conciben como sinónimos. Es decir, el derecho al acceso a la justicia es más amplio. Como parte del derecho al acceso a la justicia, debemos tener la oportunidad de alcanzar una tutela judicial efectiva que nos brindan los tribunales. Pero eso no quiere decir que tengamos que responsabilizar al máximo a los tribunales del resultado del sistema de justicia penal, sino que las otras autoridades que también participan deben de tener una corresponsabilidad que debe de estar reconocida en la legislación y que por lo mismo tiene que establecerse un seguimiento de las acciones que sistemáticamente deben de estar realizando todas las autoridades. Entonces, ¿cuál fue esta base jurisprudencial consultada? Principalmente se analizó cuáles eran los principales pronunciamientos que había emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la 9ª a la 10ª época, con el objetivo de identificar la totalidad de los pronunciamientos que existían en materia de justicia penal.
acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, mecanismos alternativos de solución de controversias, atención a víctimas, defensa penal pública, técnica y adecuada, ejecución de sanciones. Y de esta manera buscar si dentro de estas determinaciones y pronunciamientos había existido una confirmación, un criterio o algún razonamiento que soporte que estas autoridades se encuentran vinculadas entre sí y que por lo tanto es viable establecer que tengan una coordinación por ley. Es decir, se hizo este análisis, se revisaron directamente las ejecutorias correspondientes y se pudo identificar que efectivamente la autoridad jurisdiccional más importante del país, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había determinado que en el tema del acceso a la justicia penal no solamente confluye la responsabilidad de los tribunales, sino que en realidad distintas instituciones e instancias se encuentran relacionadas y deben de participar para asegurar este acceso a la justicia. Les puedo comentar que después de hacer esta búsqueda se hizo un trabajo coordinado con distintas instituciones y se pudo materializar lo que ya se ha venido platicando, la iniciativa o una de las iniciativas históricas que ha tenido este Estado. ¿Por qué denomino, por qué la califico de una iniciativa histórica? Por la siguiente razón. Pocas ocasiones existe tanta coincidencia y existe tanta voluntad para impulsar un proyecto. Y este fue el caso. Esta iniciativa no solamente fue firmada por el titular del Poder Ejecutivo, sino que esta iniciativa fue firmada por todos los titulares de los órganos que constitucionalmente se encuentran facultados para presentar iniciativas en el Estado. ¿Por qué razón? Porque están vinculados con el tema del sistema de justicia penal en el Estado. Específicamente entonces, ¿quién firmó esta iniciativa? El titular del Poder Ejecutivo, la magistrada presidente, que era en ese momento la titular del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado. También estuvo la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y uno de los grupos parlamentarios de los partidos políticos que existen en el Estado. También existió la voluntad de parte de la Defensoría de Derechos Humanos, porque cabe resaltar que, como lo dice una parte de la publicidad que se encuentra en este recinto, la ley tiene un enfoque en protección de derechos humanos. Y quien obviamente debe de estar al tanto en el seguimiento de los resultados y los indicadores que se dan del sistema de justicia penal en el Estado, pues la propia Defensoría de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque la Defensoría, como órgano no jurisdiccional de protección de derechos humanos, es la encargada también de la promoción y el respeto de los derechos humanos en el Estado. Y en la materia penal, pues obviamente no puede ser un tema ajeno. Pero además, también sabemos que la Fiscalía General del Estado, como órgano constitucional autónomo, tiene una responsabilidad y una función constitucional específica consistente en la investigación y persecución de los delitos. Y como tal, también tiene la facultad de iniciativa en el Estado. Y también el fiscal general del Estado firmó la iniciativa. Es decir, se congregaron los tres poderes y todos los órganos constitucionales autónomos que tienen la influencia o relación en las labores del sistema de justicia penal en el Estado. No omito mencionar que tuvimos un testigo de honor y lo denominamos así por una razón. Expresamente en la Constitución Política del Estado no se contempla que este órgano, que es el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, tuviese la facultad de iniciativa. Pero, como lo hemos platicado anteriormente, una de las principales críticas que se da al sistema de justicia penal no es solamente la falta de resultados, sino también la generación de la percepción de corrupción ante los fallos o el resultado de la operación del sistema. Entonces, lo que se busca es potencializar esta información accesible para las personas, que existan estos indicadores construidos metodológicamente, organizados de forma sistemática entre todas las instituciones que se encuentran relacionadas y que de esta manera se puedan publicitar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El sistema estatal
Anticorrupción por conducto de la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, realizó la firma de la iniciativa también. Con esto les comento que uno de los temas que también ha sido criticado en ocasiones en el sistema de justicia penal acusatoria en el país es la falta de apertura para la participación ciudadana. En Querétaro, con esta legislación, se encuentra garantizada la participación ciudadana de forma permanente. ¿Por qué? Porque el sistema estatal anticorrupción, como ustedes saben, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se encuentra presidido el comité coordinador por un ciudadano que estará siendo rotado cada año y por lo tanto, pues ese ciudadano representa a la ciudadanía en la construcción de las políticas públicas relacionadas con el sistema de justicia penal en el Estado. Es decir, en este contexto, les puedo decir que para la construcción de una legislación de esta naturaleza como la que se propone, era necesaria la voluntad política, pero la voluntad política no solamente de uno de los operadores o de uno de los poderes que se encuentra vinculado con el tema del sistema de justicia penal acusatoria en el país. Se necesitaba de la voluntad política de todos aquellos órganos y autoridades que tienen injerencia o relación con el sistema de justicia penal en el país. Entonces, Para retomar el tema de la base jurisprudencial, les platicaré nada más cuáles son los principales aspectos que se pudo advertir. Hoy el criterio que existe es que la coordinación es válida entre las autoridades. La coordinación mientras no exista sustitución, invasión, sometimiento o obstaculización en el desarrollo de las funciones que originariamente corresponden a la autoridad es válida. Entonces, lo que se estuvo identificando fueron los principales precedentes que existían en relación a los dos artículos constitucionales que sustentan la coordinación y la división de poderes de las autoridades. ¿Y cuáles son esos dos artículos? Los artículos 49 y 116 constitucionales, los cuales han sido interpretados reiteradamente por la Suprema Corte, y la conclusión ha sido la siguiente: el principio de división de poderes es dinámico y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la rigidez que ya platicábamos, sino que existe la necesidad de actualizarse y ajustarse al contexto social específico. Es decir, hoy tenemos una situación que implica un compromiso mayor por parte de las autoridades, porque tenemos un sistema de justicia penal acusatorio que es abiertamente criticado y revisado, que requiere de un esfuerzo mayor y que por lo tanto pues hay que analizar cómo garantizar que tenga el resultado que se consideró al momento de su construcción. Y entonces, si ustedes revisan esta base jurisprudencial que está señalada específicamente en la parte considerativa de la legislación que les comento, podrán advertir que se analizó exhaustivamente este principio de división de poderes y se determinó que la integración de una comisión permanente como la Comisión Cosmos tiene una justificación constitucionalmente válida. Es decir, se desarrolló un test de proporcionalidad acorde a la metodología que ya se tiene identificada por la primera sala de la Suprema Corte, con el objetivo de identificar en principio si atendía a una razón constitucionalmente válida la construcción de una instancia permanente encargada de evaluar la operación del sistema de justicia penal. ¿Y cuál fue la conclusión? Que sí. ¿Cuál es la razón constitucionalmente válida que justifica que exista una instancia similar a lo que nosotros denominamos Comisión Cosmos? El derecho fundamental al acceso a la justicia. Y como lo hemos platicado, esa no corresponde o no es una función constitucional exclusivamente de un poder, sino es una función estratégica para el Estado para garantizar la paz y convivencia de las personas. Por otro lado, se tuvo que analizar si resultaba ser
la vía idónea a la construcción de esta instancia. ¿Por qué? Porque el argumento sería: ¿qué naturaleza debe de tener esta comisión? Y ahí fue donde la coincidencia fue la siguiente: la naturaleza jurídica que tiene esta comisión es la de una instancia. Si ustedes revisan tanto el contenido como la parte considerativa de la propuesta, podrán advertir lo siguiente: en la propuesta y hoy ley vigente no existen jerarquías. Es decir, atendiendo a la influencia de la contradicción de tesis 293 del 2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluyó que dentro de la integración de la Comisión de Cosmos existe un bloque de autoridades y de instituciones. Es decir, no existen jerarquías. Nadie ejerce un poder que pueda subordinar a otra de las instituciones. Todas tienen una función originariamente prevista en la Constitución que se tiene que cumplir. Y por lo tanto, no existe una invasión a las esferas de competencia, ni tampoco existe una sustitución en las funciones. Solamente existe garantizado que va a haber la voluntad y la obligación legal de que las autoridades actúen con responsabilidad y de esta manera se pueda materializar un esfuerzo de evaluación conjunta y sistémica que, como lo concluyó la Corte en su momento cuando explicaba el alcance del principio de división de poderes, debe de materializarse la unidad política del Estado. Es decir, el ejercicio del poder es único y solamente se distribuye en distintas funciones. Y el hecho de que se distribuya la funcional de Cosmos fue analizada mediante esta metodología, mediante este test de proporcionalidad, y la conclusión fue: Cosmos resulta ser congruente conforme al parámetro de regularidad constitucional que existe en el país. La comisión por ningún motivo resulta ser violatoria o de alguna manera opuesta a los parámetros ya previstos por la propia Corte respecto a lo que debe de entenderse como coordinación entre las autoridades. Y textualmente fue incorporado en una disposición de la ley donde se señala que el hecho de integrar la comisión no quiere decir que alguno de sus integrantes se vaya a sustituir en las funciones que originariamente le corresponde a una de las autoridades. Es decir, el tribunal no se va a encargar de la ejecución de las sanciones en el sentido material. Tampoco la Defensoría de Derechos Humanos va a estar realizando la investigación y la persecución del delito. Esas son funciones, esas son atribuciones que están encomendadas directamente ¿a quién? A la Fiscalía, al propio sistema penitenciario. Y con esto comento un poco más de lo que es el contexto constitucional en el Estado. En el Estado se han realizado 3 reformas constitucionales relevantes que se encuentran vinculadas con el sistema de justicia penal. ¿Cuáles son? La primera fue en mayo de 2016, cuando se realiza la creación de la Fiscalía General del Estado, en la cual se le da la naturaleza de un organismo constitucional autónomo ajeno del Poder Ejecutivo, donde se establece un procedimiento para la designación del fiscal general y se establece un consejo al interior de la Fiscalía General, donde tienen participación directa los ciudadanos, y de esta manera se garantiza la participación ciudadana en las labores de procuración e investigación de los delitos. De igual manera, en esta reforma constitucional del 2016 se realizó una reestructura y actualización de las atribuciones encomendadas al Tribunal Superior de Justicia y una nueva conformación e integración del Consejo de la Judicatura en el Estado. Por otra parte, más adelante vendría lo que sería la reforma constitucional con motivo de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en Querétaro les podemos platicar que fue el primer estado en realizar esta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo el primer estado también en integrar completamente todos los órganos que
con motivo del inicio de la vigencia de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se tenían que consolidar en el Estado. Es decir, la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana y el propio Comité Coordinador, integrado con su fiscal anticorrupción, que obviamente también fue reconocido constitucionalmente en la propia Constitución. Y la tercera reforma constitucional estuvo relacionada con la organización del sistema penitenciario sobre la base y perspectiva de el respeto a los derechos humanos. De esta manera son las 3 reformas constitucionales más importantes que se han realizado en el Estado en materia de sistema de justicia penal. Es importante también destacar que todas han tenido un resultado, como que actualmente, voy a empezar ahora sí que de atrás para adelante, en el sistema penitenciario, que fue la última, tenemos por primera ocasión en el Estado 3 centros penitenciarios certificados internacionalmente. Por otra parte, en relación al sistema nacional anticorrupción, además de ser los primeros en la implementación, estadísticas de distintas fuentes nos posicionan en el Estado como el Estado con menor percepción de corrupción en el país. Y la primera también, que les comentaba, del 2016, relacionada con la Fiscalía General y el Poder Judicial del Estado, también ha rendido frutos. Recientemente, en el estudio Hallazgos 2017 de México Evalúa, también se nos posicionó como el Estado mejor posicionado en la implementación, en la consolidación del sistema de justicia penal en el Estado. Es importante hacer toda esta reflexión porque si lo analizamos conjuntamente, los esfuerzos de la normatividad constitucional y jurídica del Estado están rindiendo frutos, porque aquí los podemos apreciar. Entonces, bajo esta perspectiva, concluimos que tenemos una base constitucional que nos permite determinar que Cosmos es constitucional. Cosmos es una instancia que jurídicamente puede, y nosotros proponemos que debe establecerse en las entidades federativas. ¿Y por qué no mencionarlo también en la federación? ¿Por qué razón? Porque mientras no se haga la construcción de una instancia de esta naturaleza, no vamos a tener asegurada la coordinación entre las instituciones y autoridades que participan en el sistema de justicia penal en el país. Van a existir esfuerzos aislados, intenciones de gobiernos en turno por promover determinadas políticas públicas, operadores jurídicos especializados que en el momento buscan introducir sus habilidades para fortalecer las instituciones. El problema es que este ejercicio del sistema de justicia penal acusatorio debe de ser permanente y no transitorio. No puede pasar por un proceso electoral o no debe de pasar por una administración en turno. Debe de garantizarse que se dé un seguimiento adecuado a todas las acciones que se implementen para la construcción y el ejercicio de este modelo. ¿Por qué razón? Porque está de por medio el derecho fundamental al acceso a la justicia a las personas. Bajo esta perspectiva, únicamente quisiera comentar que Cosmos, o la ley Cosmos, pues obviamente está constituida de tal manera en que su funcionamiento no sea solamente a cargo de los titulares de los poderes. Es decir, si ustedes revisan la estructura de la legislación, van a poder apreciar que están representados las instituciones y autoridades que ya he comentado, pero está garantizado su trabajo continuo y permanente a través de la creación de subcomisiones al interior de la instancia que acabo de comentar. ¿Por qué razón? Porque es necesario estar revisando pues los trabajos que se están realizando en materias como los mecanismos alternativos de solución de controversias, que a interpretación de la Corte consideran un modelo inclusive más eficaz para alcanzar la justicia en el país. Por otra parte, también conocemos que es necesario ubicar cuáles son las necesidades para facilitar el acceso a la denuncia por parte de los ciudadanos. Por otra parte, también se tiene que revisar cuáles son los criterios que deben asumir las autoridades penitenciarias encargadas de la ejecución de sanciones. ¿Todo con qué objetivo? Que se pueda sistematizar la información y eventualmente se pueda realizar las recomendaciones correspondientes, obviamente respetando también
las esferas de competencia y las funciones que constitucionalmente se han encomendado a cada autoridad. Pues como se ha comentado, el hecho de que se realice una coordinación no quiere decir que se le esté sustituyendo en el ejercicio de la función que originariamente le corresponde. Bajo esta perspectiva, podemos concluir entonces que el trabajo y objetivo fundamental de la legislación y de la creación de la comisión denominada Cosmos no es otra que garantizar la protección de un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, como es el acceso a la justicia, el cual no depende de la voluntad de los servidores públicos, sino que es una obligación que debemos acatar y por lo tanto que su incumplimiento puede generar responsabilidades para aquellas personas que se abstengan de cumplir con los parámetros previstos. Yo les podría decir que esta legislación también asegura que se haga una mejor gestión en el manejo de los recursos públicos. Los indicadores que se estarían creando metodológicamente y que se están publicitando van a ser la constancia fehaciente de que lo que se hace genera consecuencias favorables en beneficio de las personas. En otras palabras, Cosmos es ley y Cosmos se encuentra congruente con el parámetro de regularidad constitucional. Esto ha sido todo. Les agradezco su atención. Traté de ser lo más breve y concreto posible. Gracias.